Iniciamos el episodio 4 de la serie de resúmenes de sesiones de sanación cuántica. Esta sesión la realicé a una chica en sus 30, está en pareja, se dedica a la programación y el desarrollo y algunos de sus intereses son la metafísica, la astrología y la curación cuántica. La razón por la cual quería hacer la sesión era porque se lo habían pedido en una de sus meditaciones diarias y además quería afinar su conexión con los de arriba, como ella los llama. Y algunas de las preguntas que traía estaban relacionadas con el trabajo, otras eran personales y otras eran sobre su propósito de vida. Entramos a la vida pasada y me comenta que no tiene cuerpo y que es una conciencia, es decir, que está en calidad de observadora y me va describiendo las escenas que va viendo. Pero ella no tiene interacción con el escenario, simplemente lo ve y me va contando lo que está ocurriendo en cada caso. Una de estas escenas que me está describiendo, ella está observando a un niño. Este niño está vestido con ropas de época, la época moderna, a finales del 17, en lo que interpreté eran los jardines de Versalles o un escenario muy similar. El niño estaba mirando entre las rejas del palacio hacia el interior del jardín muy atentamente, observando los árboles y los animales. Decía que estaba mirando mariposas, caballos, perros, una jirafa, una cabra y un pavo real. Todo eso había dentro de este jardín. Hasta que en la siguiente escena me describe un escenario distinto y cuenta que está en un lugar que es más sutil que un planeta. Ya no es una conciencia, después de las diferentes escenas que me había dicho previamente, y que ahora es un ser masculino, mitad hombre, mitad caballo, es un centauro, y se encuentra en una celebración con diferentes tipos de seres. Entre ellos hay humanos, centauros, animales y muchos otros más. Él es uno de los protectores y vigilantes de este evento, junto a los otros centauros. Entonces me describe la escena que está viendo en esta celebración y me cuenta que aparece un rey, que es un ser con cara de león y cuerpo humano, pero mucho más grande y fuerte que un humano de la tierra. Dice que la energía de este ser es positiva y que él es alguien muy valorado y querido por todos los seres que están aquí. También cuenta que cerca del rey hay un trono y está sentada una figura femenina en él. Ella es un ser totalmente distinto, es muy alta, extremadamente delgada, con pelo largo y piel grisácea. Su energía es opuesta a la del rey. Ella es la reina. Y él la percibe como un ser cruel y ambicioso. También cuenta que los seres que están invitados en esta celebración no la respetan como respetan al rey, simplemente la temen. Finalmente aparece una niña de unos 8 años, ella rubia y tiene aspecto humano. Ella está conectada a la reina. Él dice que siente que es su hija, y esta niña representa la unión entre los opuestos, entre la luz y la oscuridad. Lo hago avanzar en el tiempo y me cuenta que ya no es un centauro y que ve cómo se eleva como una conciencia hacia arriba. Dice que ve solo nubes y llega a una zona donde me describe un ambiente de colores con tonos azules, rosas y lilas, y ve unas escaleras de cristal que dan acceso a un edificio que tiene una forma rara. Este edificio también es transparente. Una vez entra dentro, me describe lo que ve. Es una zona sensorial, donde por un lado hay azul con manchas rosas y por otro lado hay un color amarillo que va bailando como con tiras llevadas por el viento. Y después de todo se convierte en azul. Todo es orgánico aquí, pero no tiene conciencia las cosas. Aquí puedo limpiarme, dejo de ser yo y vuelvo a ser nada. La limpieza se ve como un caleidoscopio, con figuras azules geométricas y una vez se acaba, aparece una estrella de cuarzo blanco en medio. Hay una gran luz y cuando se enciende tengo que volver abajo y volver a empezar. No puedo escoger volver abajo, es mi deber hacerlo. Simplemente me llaman y yo bajo para ayudar a seres que me necesitan. Entonces yo le pregunto, ¿cómo ayudas a la gente siendo un observador? Y me responde, indico mi presencia.
En ese momento me dice que ha vuelto a bajar, que está en otra misión y me la describe. Ahora estoy en un bosque, veo a un herrero corriendo, porque 2 guerreros a caballo lo están persiguiendo. Yo estoy allí, en medio del bosque, soy como una luz, un reflejo. No puedo interactuar con él, ni hablar, ni hacer nada. Pero le envío la intuición al herrero de mi localización y éste elige el camino que va a llevarlo hacia mí, porque es aquí donde encontrará un escondite y podrá salvarse. Me ha sentido, supo leer mi intuición para decidir venir por este camino. Los guerreros no lo han encontrado. A partir de ahora, lo que ocurra ya no es cosa mía. Este es el punto donde él tenía que estar, así que yo ya me voy, vuelvo a subir arriba. Me dirijo al lugar donde vivo, es entre estas nubes. Estoy allí hasta que tenga una nueva misión. Yo le pregunto, ¿qué sueles hacer mientras esperas? Y me dice, me estoy limpiando, o estoy en las nubes contemplando cosas, o en el sol. Me gusta estar aquí, verlo, me siento en paz. Hay más seres como yo por aquí, pero este lugar es mío. Ellos están más alejados. A mí me gusta estar solo aquí. Puedo interactuar con otros si quiero. A veces lo he hecho, pero poco. Por hacer consultas o interactuar. A veces trabajamos en las mismas misiones, así que nos encontramos por ahí. Me explicó varias escenas más y ya cerramos esta vida. Cuando le pregunté por el propósito de la misma, me responde: mi propósito era ayudar. Solo tenía que ayudar a otros. Cumplí mi misión, pero tengo la sensación de que me falta más interacción con la tierra, con la vegetación concretamente. Siento que siempre la necesito. Entonces yo le digo, ok, pero tu misión era observar cosas, no integrarte a ellas. Por lo tanto, tu propósito se consiguió. De lo que me hablas ahora es de tu deseo de que te hubiera gustado interactuar más con la tierra, ¿es correcto? Y me responde, sí, eso es como si estuviera en un estado de gratitud hacia la tierra, por haberme ayudado a proporcionar esa ayuda a otros. Ha sido una herramienta muy, muy útil para mí y le estoy agradecido. Aquí estaba haciendo referencia a la escena del bosque cuando reflejaba la luz para que el herrero la siguiera. Probablemente estaba usando elementos de la naturaleza para crear ese reflejo en ese lugar específico. Después de esto pasamos a comunicarnos con el ser superior y le pregunto la razón por la cual habían elegido esta vida para mostrarle. Me responden, porque ella tiene que entender que tiene que ayudar a la gente. Mentalmente tiene que creérselo, tiene que usar su cabeza. Se lo cree, pero no del todo. Le falta la fuerza para atreverse a hacerlo. No piensa que ella sea la indicada para hacer este trabajo. Yo les digo, ¿cómo podemos ayudarla a que lo integre? Puede hacerlo con fuego, con hoguera. Solo necesita hoguera y rosa. Uno quemará al otro. Que queme una rosa con fuego, físicamente. Y yo le digo, ¿y cómo debe interpretar eso ella para relacionar que quemar una rosa tiene relación con ayudar a la gente? Ella no tiene que interpretar nada, solamente tiene que hacerlo. Es como un ritual. Debe hacerlo cuanto antes. Una de las preguntas que ella traía era sobre su trabajo. Quería saber si sería adecuado cambiar la programación, que es lo que está haciendo actualmente, por la ciberseguridad, que es lo que está estudiando paralelamente. Pero tenía dudas acerca de que ese fuera el camino que debía seguir. Lo que le dijeron fue, tendría que dejarlo todo en realidad, pero en un año podrá ganarse la vida con la ciberseguridad. La transición será pacífica. El resto del día puede dedicarlo a lo que ella debe hacer. Aquí se referían a la metafísica y a su propósito de vida. Otra cosa que le preocupaba es la dificultad que tenía a la hora de ponerse a aprender idiomas. No por el hecho de que le costara el aprendizaje en sí, sino cada vez que iba a ponerse a estudiar, otra cosa ocurría que no le daba el tiempo para ponerse. Así que quería saber si había alguna razón detrás de esto o simplemente era casualidad. La respuesta.
Le cuesta tanto porque no los necesita. Somos nosotros. Ella cree que aprender inglés o francés va a permitirle estudiar cursos que no existen en español, pero eso no es lo que ella debe hacer. Lo que necesita ya se le está dando, que se olvide de los idiomas. Otra de sus preguntas era sobre su formación. Quería saber si estudiar astrología o curación cuántica como herramienta de trabajo. Nuevamente le responden: no los necesita en realidad, pero hoy en día ella siente que necesita un reconocimiento, un título de cara a otros. Puede sacarse lo que le sea más fácil. Ella debe ir donde la lleve el fuego. Si aprende a leer la llama del fuego, sabrá hacia dónde debe ir. Que lo haga. Puede aprender con paciencia. Se le dará la información a través de la meditación o puede hacer un curso si lo desea. Aquí hago un paréntesis porque cuando escuché esto inmediatamente me vino a la mente lo que Dolores Cannon contaba en su libro de Conversaciones con Nostradamus, cuando él y sus discípulos iban a meditar mirando fijamente las llamas del fuego para mejorar su concentración y despejar la mente. Nostradamus decía que el fuego abre el camino y las voces acuden en tu ayuda para guiarte. Me pareció interesante que el ser superior le recomendara esta técnica con este elemento concreto para ella. Y ya era la segunda vez que lo mencionaba porque en el ritual también había especificado que tenía que ser con fuego y que el fuego era importante para ella. Otro tema que quería consultar era el hecho de anteponer su trabajo a su vida. No tener un límite horario para terminar y no saber decir que no a nuevos proyectos. Ella trabaja por cuenta propia, así que esto era algo que le empezaba a preocupar, el no saber gestionarlo de alguna manera, ni la razón por la cual le ocurría esto a pesar de ser consciente de ello. La respuesta que le dieron: ella se exige demasiado, busca siempre la perfección, cuando no la hay en ningún sitio. Ya la estamos ayudando a que dedique menos tiempo, pero ella no lo entiende, no entiende las señales, no está recibiendo nuestro mensaje. En vez de verlo como una oportunidad de desconectar, lo ve como otra obligación extra y se sobrecarga aún más. Entonces yo les pregunto: ¿cómo le estáis enviando este mensaje para que ella no lo comprenda? Me dicen: la involucramos en situaciones ajenas, usando a familiares o compromisos a los que ella deba acudir. Con esto la intentamos sacar de delante del ordenador, pero ella vuelve y pasa aún más horas frente a él para compensar la pérdida. No sabe parar y debe aprender. Hasta que no se dé cuenta de esto, no podemos hacer más. Sobre su dificultad para decir no a proyectos, le ocurre porque ella no quiere quedar mal. Para ella, hacer esto es mostrarse débil o dar a entender que es menos de cara a otros, cuando en realidad los demás no tienen tantas expectativas sobre ella como se imagina. Es más un pensamiento propio que una realidad. Entonces les pregunto: ¿de dónde viene esa autoexigencia que tiene ella? Y dicen: es herencia familiar. Se lo han inculcado durante muchos años. Es una tarea muy complicada para extraer este patrón de ella. Aún así podemos intentar desconectarlo. Estamos disminuyendo la presión que se le ha inculcado. Intentamos disminuir la sensación de deber. Esto proviene de vidas pasadas, pero no de ella, sino de otros familiares. Esto es algo que ella ya no necesita. Ya lo ha pasado, ya lo ha vivido, ya no tiene nada más que hacer con este patrón. Podemos liberarla. En ese momento siguen trabajando en ella. Ella notaba físicamente la zona del cuerpo en la que estaban y yo continúo preguntando. Otra de las cosas que ella quería comentar era la dificultad que tenía para retener información mental. Desde hacía unos meses notaba que le costaba mucho tener buena memoria. Ellos respondieron: esto ocurre porque ella no se da el permiso de desconectar. No descansa el cerebro en ningún momento y eso implica que haya una sobrecarga. A lo que yo respondo: entonces esta pérdida de memoria se la habéis enviado vosotros. Sí, porque necesita parar.
necesita dejar de utilizar tanto la cabeza. No debe pasar tantas horas delante del ordenador trabajando. Ella debe salir de casa. Al día máximo puede trabajar 12 horas, no más. Otra de las cuestiones que ella quería saber es que a veces confunde palabras, las mezcla y ni siquiera se da cuenta hasta que alguien se lo dice. Y también le cuesta expresar fielmente lo que piensa. Si necesita dar una explicación elaborada sobre algo, le cuesta mucho ordenar los conceptos. Quería saber por qué le estaba ocurriendo esto, cuando antes esto nunca había sido así. Le responden: es la misma razón que antes. Es una sobrecarga de información y además que no presta atención a las cosas, por eso confunde las palabras. Para solucionar el segundo problema, debería escribir en una libreta los puntos clave de aquello que quiera explicar con antelación. Eso le ayudará a ordenar las ideas antes de expresarlas. Que lo escriba, lo lea y sea consciente de lo que está diciendo. Que esté en el presente. Así lo solucionará. Hicimos algunas preguntas más y finalmente cerramos la sesión. Unos días después hablamos y le pregunté si ya había empezado a escucharla y me comentaba que no podía creerse que era la primera vez que podía tolerar escucharse a sí misma. Esto es algo que le ocurre a algunas personas y hace que vayan retrasando el oír todo el mensaje de lo que se ha trabajado durante la sesión. Por eso siempre recuerdo que es extremadamente importante que lo hagan, porque aunque muchos sean conscientes de lo que ocurre, olvidan todos los detalles a los minutos después de despertar. Y a los días ya es como un sueño olvidado. También me dijo que ya había empezado a bajar el ritmo de trabajo, que estaba respetando más su tiempo de descanso y que había quitado mucho peso mental y mucha importancia a lo que hacía unas semanas era la mayor parte de su día, que era estar sentada frente al ordenador. Y por último me comentó que ya había hecho el ritual del fuego que le habían pedido. Fue muy curioso que le pidieran quemar una rosa para que la ayudara a volver a ayudar a otros, cuando en la vida pasada fue la misma naturaleza la que la ayudó a ayudar a otros y a quien ella le estaba tan agradecida. Esto es un cierre de ciclo para iniciar uno nuevo y fue perfecto para ella que fuera el mismo tipo de instrumento, de herramienta, en este caso la naturaleza, la que le esté recordando ahora que eso es lo que ha venido a hacer aquí, que ese es su propósito, que tiene que creerse que puede ayudar a otros porque es lo que ha venido a hacer. Quiero concluir este resumen con una pregunta que oí alguna vez en alguna parte y que engloba muy bien el mensaje de esta sesión. Y es que si no tienes tiempo para vivir, ¿para qué trabajas?